Buenas, soy Wilbur y voy a hacer un pequeño video tutorial para aprender a hacer armaduras de cuero como estas o esta, que realmente tiene un proceso, pero es más fácil de lo que parece. Lo único es que la información sobre cómo hacer estas piezas pues me costó bastante de encontrar, porque es una técnicas muy artesanales y hay muchas herramientas específicas, y aunque yo empecé con un cúter y un punzón y poco más, realmente con el tiempo pues me he ido comprando cositas y pues mejora la experiencia y lo que me queda, porque seguro que hago 1000 cosas y que si lo ve alguien que se dedica profesionalmente a esto me sacrifica ahora mismo. Pero bueno, vamos a empezar. Cuero. ¿Dónde se consigue el cuero? Primero, hay muchos tipos de cuero. Por ejemplo, esto es una piel de oveja entera, será para las botas de Isabela. Esto es muy blando, muy maleable, esto prácticamente se puede trabajar como si fuera tela y ya está. Pero de esto ya hablaré en un futuro. Lo que ahora nos interesa más es el tipo para hacer armaduras, cinturones y pesas así más gordas. Y de este tipo, este, que es de vaca, este en concreto tiene algún tintado. Como veis es marrón oscurito, normalmente es de un color muy clarito. Y está torturado por todos lados, como veis, de sacar piezas. Y a este tipo de cuero se le llama suela normalmente, hay de distintos grosores. Ahora mismo este no sé cuál es, pero bueno, porque no lo compré por internet. Hay varias tiendas por internet, podéis preguntar, pero básicamente googlead curtidos o curtidería y os saldrán. Esto es suela, ya lo he dicho. Este en concreto lo compré en Los Encantes, que hay una paradita fantástica que venden 1000 cosas. Y cosas a saber, la parte de dentro se le llama flor, que es lo que sería la carne, y la parte de fuera se le llama, bueno, es la epidermis y tal, y es la parte que veremos. Entonces, dicho esto, iré a presentaros las herramientas a medida que las utilice. Para empezar necesito un patrón, esto vamos a hacerlo rapidito porque todos sabéis sacar un patrón con el film transparente y la cinta. Yo tengo aquí ya trasladados en este cartón que da asco ahora mismo porque llevo días trabajando en él, las piezas que necesitaba de tamaño, entonces voy a hacer un pequeño boceto aquí. Así. Con lo cual, ahora cojo un trozo de papel de horno mismamente, es lo que tenía yo ahora mismo a mano, y lo calco. Tened siempre en cuenta que el cuero tiene un volumen. Vale, sí, ahora sí. Con lo cual, y también probad las hebillas y esas cosas que tengáis, si van a quedar bien en el tamaño que estáis haciendo. Pues aquí tenemos el patrón. Ahora lo voy a trasladar a cuero. Sobre todo recordad los derechos y revés y los efectos de espejo, porque yo soy un desastre y la he liado parda 30 veces. En esta pieza en concreto da bastante igual, porque esto da muy igual, pero en otras vamos a intentar buscar un trozo. Vale. Así mismamente. Entonces ahora esto es tan fácil como coger un boli y dibujar la forma otra vez encima apretando un poquito, porque con esto ya se trasladará al cuero. Y si realmente tenéis problema marcando, es tan fácil como mojar el cuero un poco, entonces para que no se os deshaga el papel poned algo en medio, una bolsa de plástico, ni que sea.
porque con el cuero mojado se traslada todo súper fácil. Vale, en cámara no se va a ver, lo dudo mucho, pero yo aquí veo el brillo de lo que he marcado, con lo cual ahora es el momento de dejarte de musculatura y cortar la pieza con un cúter Vulgaris, con el más afilado que tengáis. Normalmente primero se hace una pasadita para marcar y luego se resigue. Vale, pues ya tenemos cortada nuestra pieza, pero la tenemos cortada como el culo, cosa que es bastante habitual en mí. Así que ahora voy a repasar un poquito los bordes para que queden más pulidos. Y aún así no hace falta ahora ser perfecto. Esto lo vamos a mejorar posteriormente en distintos pasos. Simplemente que queden redondeados. Si ya sé, esto es una mala idea. Pero si me corto, me cortaré en directo. Vale. Cuando tenemos los bordes pulidos, si hay algún punto poco uniforme, lo que cogemos es coger lija. Esta está hecha polvo, es decir, lo que tengáis por casa, y le dais una pasadita a los bordes que estén peor. Si está liso y bien, pues ahí no lo toquéis porque no hace falta. Sobre todo si pretendes hacer cosas redondeadas como aquí, es bastante probable que tengáis que pasar la lija. Aunque, insisto, luego seguiremos haciendo cosas para mejorar los bordes de forma que queden sellados y pulidos. Vale, cuando estéis listos, sí, la mierda al suelo, mira, lo voy a barrer. El vídeo obviamente seguía y seguía y seguía y nunca acababa porque esto es casi un documental por lo que estoy viendo, con lo cual corto aquí por hoy y ya subiré más fragmentos, ¿vale? Falta aún bastante proceso, con lo cual os suscribís, os estáis pendientes de la page del Facebook, o eso si os importa, si no, bye bye, pasando sin problema. Lo que sea, la cuestión es que espero que os sea útil y ya seguiré actualizando. Bye.